Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Dos ciudades bíblicas completamente destruidas por la furia, por la fuerza de Dios, contaban que era el castigo ejemplar con azufre y fuego por aquellos momentos de corrupción, la depravación, el pecado, la avaricia. Y estas fueron las causas de dos grandes ciudades, como les sonará, Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Existieron las dos ciudades? Hay un tema muy interesante que es la arqueología bíblica, un punto de inflexión con una causa concreta que seguramente estos pasajes que tantas veces nos han contado tengan su fundamento y estén marcados ya en el mapa con una posibilidad y un suceso seguramente con explicación. Atentos porque comienza Abismo. Muy buenas noches aquí desde Aragón Radio, en este pequeño búnker en nuestra corporación aragonesa de radio y televisión, y ya saben que esta radio, como se puede no solamente escuchar, sino que podemos verla en nuestro canal de YouTube, Abismo Aragón Radio. Podemos ver este plató en las profundidades del edificio de Aragón Televisión. Bueno, todo esto de Sodoma y Gomorra viene de unos textos muy antiguos. Estaríamos con aquel libro del Génesis, es el libro de la creación, el libro del origen, es el primero de ese Antiguo Testamento, es el primer texto bíblico y que nos habla del abandono de la fe, de la infidelidad del hombre hacia Dios. Y concretamente en el Génesis, en el 18-19, ahora leeremos un poco ese comienzo que se cruza la ficción con la posible realidad. Pero abrimos mesa. Silvia, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer de nuevo en Abismo. Pues para hablar también de estos posibles hallazgos arqueológicos y quién sabe si fue fruto también de la caída de un meteorito o no, si tiene algo que ver los astros, por supuesto, nuestro experto Rafael Balaguer. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado de compartir una noche más de cultura, ciencia y misterio con todos vosotros. Bueno, pues tenemos que profundizar mucho, pero para ello antes hay que ir al origen, hay que ir a los textos y hay que ir al Génesis. ¿Con quién? Con nuestro profesor Arenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, chicos. Pues muy bien, muy contento de estar hoy para hablar y debatir sobre un tema que mezcla historia y ciencia y en el que yo creo que vamos a poder desvelar que quizá alguno de los mitos de la Biblia, en este caso el de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pues realmente tiene no solo una explicación científica, sino que hay pruebas que nos pueden llevar a la conclusión de que realmente ocurrió. Estamos hablando de un capítulo que yo creo que es sobradamente conocido, del libro del Génesis, como bien has dicho, capítulos 18 y 19, en el que básicamente Dios está muy enfadado por la perversión de los habitantes de Sodoma. ¿Y qué decide? Bueno, pues ya sabemos que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que corrige a base de fuego, a base de dar palos a los hombres, y entonces lo que hace es hacer llover del cielo fuego y azufre, y con esto acabar con esas poblaciones. Pero tenemos una historia, la que nos cuentan en el Génesis, y es que Lot, que era sobrino de Abraham, el cual había estado previamente, y me refiero a Abraham, negociando con Dios para que no destruyera las ciudades, y además es un pasaje interesante porque Abraham regatea con Dios, ¿no? Y le dice, pero destruirías la ciudad si hubiera 40 justos. O sea, si encuentro a 40 justos. Y Dios le dice, no, si encuentras a 40 hombres justos y honrados, no la destruiré. Pero como sabía que no lo iba a encontrar... Y le va bajando hasta 10. Y Dios le dice, sí, si encuentras a 10 hombres honrados y justos, yo no destruyo la ciudad. Pero lo cierto es que Abraham no los encuentra. Y entonces nos encontramos con que aparecen dos ángeles camuflados como personas
que avisan a Lot de lo que va a ocurrir, de que Dios va a desatar su ira contra Sodoma, que es donde estaba, ya que Lot era pastor y había acudido a la ciudad. Lot es el que acompaña a Abraham en el Canaán. Claro, es su sobrino. Entonces Lot estaba ahí con sus hijas y con su mujer. Total, que estos ángeles advierten a Lot de que abandone la ciudad y bueno, hay un pequeño suceso de que los habitantes de la ciudad querían que Lot entregara a estos visitantes pues para abusar de ellos, para tener quizá relaciones sexuales, aunque no está muy claro, pero parece ser que así era. Y entonces Lot lo que hace es, en la madrugada, abandona la ciudad con su familia. Abandona la ciudad, va por el desierto. Hay que recordar que la situación geográfica de las ciudades de las que vamos a hablar hoy son la parte oriental del Mar Muerto, muy cerquita de Jerusalén, pero al otro lado del Mar Muerto, todas más o menos por la orilla. Y entonces llegan a una ciudad que se llama Zoar y entran en una cueva. Justo en el momento en el que el sol está saliendo, está amaneciendo y está empezando a caer ese fuego y azufre que los ángeles habían anunciado tanto a Abraham, o sea, que los ángeles habían anunciado a Lot y que Dios había anunciado a Abraham. Pero ¿qué pasa? Que incumplen la única regla que los ángeles le habían dado, y era que no miraran atrás. La mujer de Lot mira para atrás y, según la Biblia, es convertida en sal. Más o menos hasta ahí, hasta que se refugian en la cueva, salen y lo que ven es poco menos que un territorio posapocalíptico, es lo que nos cuenta la Biblia. Pero a partir de ahí tenemos un montón de hallazgos arqueológicos, de investigaciones históricas y de investigaciones científicas que yo creo que va a ser muy interesante que desarrollemos. Es muy comparable a esas búsquedas del Arca de Noé, a esas búsquedas casi de la Atlántida, de cómo los arqueólogos desde hace pocos años ahora, se han puesto a buscar. Claro, ahora pues tienes muchos yacimientos arqueológicos, se llega a bastantes estratos inferiores y se pueden analizar mucho mejor los terrenos. Bueno, y aquí hay un fundamento muy potente que se remite años atrás. Hay diferentes teorías, pero aquí hay un pequeño boom, Jaime. Todos, ¿no? Rafa, Silvia, que fue en el año 2008. Yo he encontrado aquí, es muy curioso el tema de las dataciones. El otro día estábamos en el programa hablando de dataciones de asteroides, de cometas, de los astros, como dicen, millones, ¿no? Millones que puede tener esa piedra, ese pedrusco. Bueno, pues aquí, hasta tal punto que esta teoría del 2008 arroja la fecha exacta del 3123 a.C. y explica esa leyenda con unas tablillas de arcilla que se encuentran en el Museo Británico, escritura cuneiforme. Hay bastante tema para hablar. Y me he encontrado una de las pocas noticias, tampoco se hicieron grandes reportajes, y este es el diario Pontevedra, que dice: Eureka, la lectura de una tablilla cuneiforme procedente de Sumeria ha puesto a científicos británicos sobre la pista de la caída de un bólido en Mesopotamia, hace ahora más de 5 millones de años. ¿Será el responsable de la desaparición de las míticas ciudades bíblicas? Y a partir de aquí comienza una carrera entre diferentes arqueólogos por ver la zona y si estamos en realidad ante esas llanuras antiguas que, serían ese valle del Sidim. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo antes de entrar en la teoría del asteroide, que yo creo que para eso tenemos a Rafa, que nos lo va a contar mucho mejor, quiero hacer quiero daros unos apuntes acerca de las pruebas arqueológicas e históricas previas a esa teoría que yo creo que es bastante plausible del asteroide. Bien, en 1894 una expedición arqueológica de repente está en Madaba, Jordania, que es una ciudad, un pueblecillo que está a 35 kilómetros de Jerusalén, y un arqueólogo británico excavando en una iglesia que está dedicada a San Jorge, descubre un mosaico que creen que más o menos se construyó alrededor del siglo VI después de Cristo, en el que hay un mapa de la zona. ¿Cuál es su sorpresa cuando en ese mapa de la zona aparece una población que no existía en ese 1894, pero que sí es nombrada en la Biblia? Estamos hablando de Zoar. Claro, aquí tenemos una prueba de que esa población que se menciona en la Biblia
existió, o al menos así lo reflejaron en el siglo VI después de Cristo, en una ubicación muy concreta. Y además, en ese mosaico que desentierran, hay una frase bastante enigmática que dice algo así como el santuario de San Lot o el santuario del bendito Lot, ¿no? Con lo cual, obviamente, cuando ven esto, los arqueólogos dicen, ojo, que estamos ante el Lot bíblico y ante Zoar, el pueblo al que acudió por indicación de los ángeles para esconderse. Total que, bueno, pues como el mapa era bastante detallado, lo siguen y llegan a esa ciudad, que tengo el nombre por ahí, luego os lo diré, del nombre actual, donde hay una iglesia construida en el siglo VII. Bueno, entran a esa iglesia, es una nave pues con una nave central, 2 laterales, bastante sencilla, bastante humilde, pero ¿qué encuentran al final de una de las naves laterales? Una cueva. Una cueva que está aproximadamente, tanto la iglesia como la cueva, a 1 kilómetro y pico de la población y en lo alto de una colina, con lo que sería perfectamente compatible con la descripción bíblica de la cueva a la que Zoar llega con su familia y se esconde. Claro, aquí dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Aquí la mujer ya ha desaparecido, pues estaba convertida en sal. Bueno, la mujer cuando van hacia la cueva es cuando se vuelve, claro. Es porque Zoar, que ahora ya lo he encontrado, sigue existiendo bajo el nombre medieval de Safí, estaban muy cerquita del Mar Muerto. Entonces la mujer se supone que es cuando se vuelve y se convierte en sal, pero quizás yo, si damos por bueno esto, más que convertirse en sal, yo lo que creo es que la mujer regresó sobre sus a la pasos, localidad. se alejó un poco de la familia y bueno, pues sufrió esa ira de Dios, ese fuego y ese azufre. No, la ciudad de Zoar es la única que sobrevivió de todas las de alrededor. Eran varias. O sea, realmente hablamos siempre de Sodoma y Gomorra, pero las ciudades que estaban a la orilla del Mar Muerto y que fueron objeto de la ira de Dios fueron Sodoma, Gomorra, Zeboín, Atmac y Zoar. Y Zoar, que está en medio, es la que se salvó. Es a la que llegó Lot. Seguramente por llegar Lot es por lo... Bueno, seguramente. Me refiero, según el relato bíblico, es a la que llegó Lot y por eso Zoar se salvó. Bueno, si luego vamos a lo que se ha descubierto por los arqueólogos en los años 70 en cuanto a las ruinas de Sodoma, porque claro, se dieron cuenta que si eso era Zoar, el Zoar bíblico, Sodoma tenía que estar un poco más al norte, relativamente cerca, ¿no? Entonces encontraron las ruinas de Sodoma, que a día de hoy es Val Beltrán, que está a unos 50 kilómetros de Jerusalén, y en aquella época de la Edad de Bronce, del 3200 al 2000 a.C., pues era una ciudad independiente y amurallada. Estábamos un poco en la época, podríamos decir que eran casi ciudades-estado, ¿no? No eran, digamos, no existía un país. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan allí y encuentran varias cosas que les sorprenden bastante a los arqueólogos. La primera, un cementerio con fosas comunes que alberga a 20.000 personas. Estimando que la población apenas pasaba el millar, es algo realmente descomunal para una población tan pequeña. Y es tan sencillo como que cualquiera podemos ir a un pueblo, ver el cementerio, ver la gente que vive y ver que no es la población por 20. Es curioso, pero las tumbas se van reutilizando, en las tumbas se va metiendo cada vez más gente, con lo cual no suele haber nunca tantas personas multiplicadas por 3, 4 o 5 generaciones como hay en el cementerio. Entonces, bueno, empiezan a excavar, se dan cuenta de que esa ciudad además ha sido abandonada deprisa y corriendo y que hay cenizas, que hay muestras de que ahí ha habido una deflagración muy repentina y que posiblemente sea la causa por la que la población ha huido y por la que muchos de ellos han muerto. Y bueno, luego tenemos 2 discos de arcilla, uno de ellos hallado en las ruinas de Nínive, a 600 millas, que está en el Museo Británico Sumerio y que muestra un gráfico del cielo de la época y que yo creo que aquí ya es donde tiene que entrar Rafa. Bueno, porque entramos ya en la parte científica. Claro, estas tablillas aquí se estudian, bueno, el catedrático de aeronáutica de la Universidad de Bristol, y él habla de esta inscripción cuneiforme
la datan en un inicio al 700 a.C. y decían que era un escriba de una de las personas, ¿no?, que estaban mirando hacia ese cosmos, y lo que hace es relatar la trayectoria de un asteroide antes de impactar contra la Tierra. Lo que hacen, este artículo tan interesante que publica el Diario de Pontevedra, es informatizar los datos. Todo lo que obtienen de esta rueda del tiempo, lo que hacen es pasarlo al ordenador. Entiendo que si tuviesen la inteligencia artificial, pues seguramente les podría dar más connotaciones muy interesantes, pero bueno, Rafa, aquí hay diversas conclusiones que vamos a ir trazando, conclusiones que luego se van a ir contradiciendo o no, de lo que puede aparecer en una tablilla de arcillas. Me parece increíble, primero, la dificultad de la escritura cuneiforme, que no siempre, que hay muchísimos tipos y variedades, y es un gran rompecabezas para los expertos. Sí, desde luego, fue durante mucho tiempo un gran misterio hasta que finalmente pues, se consigue descifrar esa escritura, se consigue leer, se consigue interpretar, y estas piezas pues, son ciertamente interesantes, porque bueno, es a partir de 2008, como has comentado, pues que se publica un estudio nuevo sobre una pieza maravillosa que ya se conocía como el planisferio, realmente espectacular. Y realmente pues, lo que sorprende es, gracias a esos análisis informáticos, pues, poder remontarnos, en base a esa información registrada en esa tablilla, a unas fechas concretas, o al menos acotarlo bastante en el tiempo. Entonces, los investigadores llegan a la conclusión que están hablando de un registro de algo que ocurrió en el cielo el 29 de junio de 3123 a.C. Entonces, es una precisión más que exacta. Más que exacta. A mí siempre me gusta las fechas que caen cerca del solsticio de verano, solsticio de invierno, para un evento que nos habla de algo que ocurre en los cielos. Ya me está dando alguna pista de que efectivamente eso pudo ser así por la potencia de esas posiciones del Sol. El solsticio de verano, el Sol llega a su posición más alta en el cielo, en el solsticio de invierno a su posición más baja. Entonces, todo lo que ocurre alrededor de esas fechas pues tiene visos de ser registrado, porque estos astrónomos, ya podemos llamarlos así, bueno, en realidad eran astrólogos en esa época, pero bueno, para el caso es lo mismo. Un día tenemos que hacer el programa debate sobre de la diferencia de astrología y astronomía. Y astronomía, por supuesto, pero en esa época pues eran astrólogos buscando interpretar esa posible relación de lo que ocurre en el cielo con las vidas de los seres humanos en la Tierra. Pero bueno, de hecho, pues eran los primeros que registraron ese tipo de fenómenos celestes. Entonces, ¿qué es lo que registran? Pues registran, fíjate qué interesante, nos traducen los investigadores, que esta placa pues contiene información muy detallada sobre posiciones planetarias y también de nubes, de meteorología. Es muy bonito, que es una de las primeras, pues eso, informaciones meteorológicas, podríamos decirlo así, de la historia. Y en base a esos cálculos, llegan a calcular que ellos determinan que en esa fecha un asteroide enorme, de más de 1 kilómetro de diámetro, cruzó el cielo. Estamos hablando de astrónomos sumerios. Más de 1 kilómetro. Hay que recordar que el que acaba con la vida de los dinosaurios tiene 2 kilómetros. No, entre 10 y 15. 10 y 15. 10 y 15, pero bueno, aún así, un cuerpo de 1 kilómetro de diámetro es una roca grande. Es una roca grande. Es una roca grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Que según esa trayectoria, esas posiciones planetarias que quedan fijadas en la tablilla de arcilla, pues los investigadores recalculan esa posible órbita de ese asteroide y llegan a una conclusión más que sorprendente, y es que afirman pues que ese asteroide llega a impactar contra la superficie terrestre nada más y nada menos que en una montaña de Austria que se llama Monte Coffels. Y si tú buscas una fotografía de esta montaña, pues podrás observar que efectivamente en su cima pues parece que le falta una buena parte. O sea, se ve un bocado en la montaña de algún impacto. Algún tipo de impacto, o bueno, un evento, en cualquier caso, geológico que ha erosionado la montaña de esa forma. Claro, los investigadores llegan a calcular que no se habría provocado un cráter de impacto en ese lugar, sino que tendríamos simplemente pues esa especie de erosión tan potente en la cima de la montaña, que se habrían alcanzado temperaturas de más de 400 grados en ese lugar, y que eso habría provocado toda una explosión a nivel local y una eyección de restos tanto de ese asteroide
como del propio Monte Coffels, que resulta en buena parte devastado, y que eso habría arrasado un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que, bueno, es un área enorme. Estamos en este monte, para situarnos, estaríamos en esa zona de los Alpes austríacos, muy cerquita de Innsbruck. Exacto. Y bueno, es una de las cordilleras de las zonas elevadas. Exacto, sí. En esta zona, pues tocan entre Italia, Austria, esta zona de los Alpes. Y lo que plantean es que la escala de destrucción que eso provocó, porque ellos llegan a hacer cálculos de la masa que habría vaporizado este impacto de asteroide y cómo se habría desplazado esa nube de restos, y sitúan que habría habido una caída masiva de estos restos precisamente en la zona donde estaban Sodoma, Gomorra, Zoar y estas otras pequeños asentamientos que nos ha mencionado Jaime, y que además pues concuerda con la escala de mortalidad que relata el Antiguo Testamento, pues victimizando a miles de personas. Entonces, claro, es una posibilidad absolutamente fascinante ver cómo empieza a encajar un relato bíblico que pues siempre se ha pensado que podrían ser mitos, pero bueno, vemos que poco a poco la arqueología parece que va confirmando, si no todos los relatos de la Biblia, sí algunos de ellos. Y este me parece especialmente interesante porque tenemos los restos puramente arqueológicos, pero es que tenemos datos de un registro de un evento astronómico bastante fiable. Los datos del impacto son más discutibles, por esa ausencia de cráter, por el cálculo preciso de la energía que haría falta para vaporizar esas toneladas de roca para desplazarlas a que caigan, pues estamos hablando de Austria, sobre el Mar Muerto. Y ahí podríamos estar en más o menos acuerdo sobre estos cálculos iniciales. Pero ahí habría una debacle de miles de kilómetros de pueblos. Sí, claro. Porque claro. Si es la destrucción tan distante, en los más cercanos, bueno, obviamente desconocemos esa parte de la historia. Por supuesto. Además es que, claro, hay que pensar que estamos hablando de hace pues aproximadamente unos 5.000 años. Claro, la distribución de la población humana sobre el planeta Tierra tampoco era exactamente la que conocemos hoy, entonces es posible que haya grandes zonas absolutamente deshabitadas. No tenemos que pensar en grandes zonas con una gran densidad de población, sino que puede ser núcleos muy, muy localizados alrededor de núcleos de explotación. Estamos hablando que es una época pues, que es típicamente pues, neolítica, hacia ya empezando la Edad del Bronce, que en ciertas partes de Europa pues todavía puede haber sociedades cazadores-recolectoras nómadas que no están en un asentamiento fijo, sino que se van desplazando por el terreno. En cambio, donde sí se genera esta devastación con miles de víctimas es precisamente en estas zonas donde la civilización que ya conocemos ya llevaba bastantes miles de años funcionando en este lugar, como vemos, pues, por ejemplo, los primeros templos de la humanidad como Göbekli Tepe, Karahan Tepe, herederos. Estos asentamientos serían herederos de todas esas culturas que son muchísimo más anteriores. En cualquier caso, esta hipótesis astronómica de un evento de impacto la podemos confirmar si hacemos caso de ciertos estudios que se han ido publicando a lo largo del tiempo, especialmente uno muy potente en el año 2021. Diversos investigadores, son investigadores de un grupo de astrónomos, geólogos que se dedican precisamente a intentar documentar y recuperar los restos de posibles impactos de asteroides sobre el planeta Tierra, precisamente para aprender sobre esta dinámica de eventos, para intentar minimizar los efectos de un posible impacto en el futuro. Así que es una labor ciertamente importante. Y ellos, pues excavando precisamente en estas zonas, pues resulta que en 2021 sí que publican un estudio muy, muy polémico, pero que se publica en la revista Nature, ¿de acuerdo? Sin problemas en aquel entonces. Y lo que hallan pues son, junto a depósitos de ceniza, depósitos ricos de azufre, encuentran también restos de hogares, es decir, de fuegos dentro del ámbito de las viviendas. Pues encuentran esférulas de azufre y esférulas de minerales vitrificados que solo se forman en condiciones muy específicas de una altísima temperatura y una altísima presión. Es decir, no son materiales que se puedan formar a partir de un fuego, de estar pues, cocinando, estar elaborando algún alimento en el entorno de un domicilio, de una casa. Así que parece que tenemos indicios que empiezan a entrelazarse para apoyar la hipótesis de un gran evento catastrófico
con el desencadenamiento de una temperatura altísima, de una presión altísima a nivel muy local, en un área muy determinada, que realmente pues arrasa con todo lo que se encuentra en esa zona. Es realmente fascinante cómo empieza a encajar. Y lo cierto es que si luego queréis, pues podemos ampliar más sobre este tipo de eventos, porque hay otros lugares del mundo donde podría haber ocurrido algo parecido y es muy interesante poderlos comparar. Pero lo cierto es que es magnífico ver cómo la arqueología, la astronomía empiezan a casar líneas argumentales, líneas de pruebas distintas para dar validez a un relato que pensábamos que era mítico, pero que quizá tuvo una base absolutamente real. Claro, aquí cambia porque partimos de estos primeros estudios, como habéis estado comentando Jaime y tú, de ese impacto que habría en la zona de los Alpes, en la zona con un meteorito que caería. Pero aquí esta teoría a partir del año 2021, que es un tanto controvertida o no, nos habla de que ya no es el meteorito, sino que es un bólido. Y aquí lo que hace es compararlo con el caso que hubo en Tunguska, donde hace esa diferencia. Aquí nos habla de que pudo ser un meteorito de 50 metros de diámetro, con 1000 veces más energía que Hiroshima, para hacernos esa idea, y que ese bólido lo que provocó es un cataclismo. Un bólido, vamos a hablar ¿qué sería un bólido? Porque un bólido no impacta en la Tierra como tal, que es lo que hemos visto en Rusia, esa destrucción masiva de árboles y que dejó muy descolocado. Y se tardó tiempo en verificar qué podía ser, porque de la noche a la mañana vieron bosques inmensos completamente derribados. Sí, un bólido técnicamente es un meteoro, ¿de acuerdo?, que brilla más que el planeta Venus. La magnitud de Venus, la magnitud es la medida del brillo de un astro, Venus es -5, es muy brillante. Entonces, un meteoro que se desplaza por el cielo y que brilla más que el planeta Venus, eso ya no lo llamamos meteoro, sino que lo llamamos bólido. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con un meteorito es que ese bólido se va a mantener en la atmósfera sin llegar a impactar. Un meteorito es un cuerpo del espacio exterior, un fragmento de cometa o de asteroide que podemos realmente llegar a recuperar sobre el terreno. En este caso no se recupera nada. En el evento de Tunguska tampoco se recupera nada, ahí tampoco queda un cráter de impacto tradicional, entonces se especula que este cuerpo, pues de alguna manera, estalla en la atmósfera a cierta altura sin llegar a desintegrarse sobre el terreno físicamente, sino que la onda expansiva, la onda sónica que provoca esa explosión, pues arrasa la superficie que tiene inmediatamente debajo. Por eso en Tunguska no hay cráter, por eso en el Monte Koffels no hay cráter, solo hay esa pequeña erosión en la cima del monte Koffels, y realmente pues puede ser así. Hay otro tipo de meteoros que llamamos pues meteoros rozadores, cometas rozadores, que llegan a introducirse un poco en la atmósfera terrestre y de alguna manera, por su ángulo de incidencia, su velocidad, pues prácticamente rebotan, como cuando lanzamos una piedra plana sobre un lago o un agua estancada, pues que rebota esa roca, pues imaginaros con un cuerpo que llega del espacio exterior y de alguna manera rebota contra la atmósfera terrestre, pero puede provocar esa destrucción a nivel local sin dejarnos un cráter de impacto. Así que la similitud pues puede ser muy plausible, puede ser muy parecida a la destrucción que vemos en Tunguska, con la que quizá podríamos observar en Sodoma y Gomorra. La diferencia es que en Tunguska no se observan esférulas de este material tan vitrificado, sino que vemos la devastación de forma circular de esos bosques tan preciosos, tan maravillosos, y en cambio pues no recuperamos material en el suelo. En cambio en Sodoma y Gomorra sí, se recuperan concentraciones de minerales que solo se pueden encontrar prácticamente en meteoritos, como el iridio, la cromita y diversos cristales de aluminio. Bueno, en fin, es una composición química muy específica que nos habla de una alta energía y de una procedencia del espacio exterior. Cuando tú recuperas esos, también nanodiamantes, cuando recuperas esos materiales en un entorno geológico, tienes que empezar a mirar no a la Tierra, no a la geología, sino a la astronomía. Tienes que empezar a mirar al cielo. Mira, te voy a comentar, después de este artículo, la revista Nature es de las más prestigiosas del mundo respecto a los estudios científicos, y aquí, bueno, pues alegan dos profesores, Stephen Jarrett y Scott Harris, que ellos dicen que hay un dato ya que les chirría, porque este estudio del año 2021 hablaba de que en Tunguska se derribaron 80 millones de árboles con ese bólido. Y ellos entonces acuden de nuevo a esa zona y hacen un segundo estudio. Y
Y la conclusión es la siguiente, que os la voy a leer para ver si esto os puede sacar alguna conjetura de todo ello. Dice: en resumen, sentimos que las observaciones y los datos presentados aquí no cumplen los criterios bien establecidos para documentar la evidencia de un evento extraterrestre. Los granos de cuarzo limitados presentados no contienen la convicción de un choque de hipervelocidad. No se ha demostrado de forma única que la formación de fusión a alta temperatura y la geoquímica de meteoritos sean el producto de un proceso exógeno. Sin embargo, reconocer los impactos y los eventos de ráfagas en el aire en el registro geológico reciente es un componente importante de la defensa planetaria. Sin embargo, este trabajo demuestra la dificultad de confiar en criterios mineralógicos y geoquímicos que pueden verse afectados por la tecnología humana al analizar los materiales. Sí, esa es la crítica, por supuesto. Este tipo de estudios, este tipo de artículos, por supuesto, levantan ampollas, tanto en el ámbito pues más creyente, si quieres, que buscan una intervención únicamente divina para explicar esa destrucción, y entonces les estás diciendo, no, esto fue un evento astronómico natural, ¿no? Y por el otro lado, pues también los científicos pues más conservadores, que por supuesto está muy bien que exijas cuanto más pruebas mejor para apoyar una teoría, una idea, para poderla confirmar o falsar, que de eso se trata la ciencia, de intentar pues eso, confirmar o refutar hipótesis. Y ciertamente, toda la investigación, Rafa, sí, se da en la ciudad de la Edad de Bronce Media, Tal el Hammam, sí, que Tal es el la Hammam, que ellos colocan como una de las ciudades que podía haber en este cataclismo. Sí, es cierto. Y lo que llama la atención es que, claro, pasan varios años. A mí, particularmente, lo que me llama la atención es que, claro, el estudio de 2021 sale en todos los medios a nivel mundial, y han de pasar 4 años para que otro equipo de científicos te diga que, bueno, pues quizá tus datos no eran del todo correctos. Ellos, bajo cierta presión, incluso llegan a admitir que habían manipulado algunas de las imágenes que habían presentado en el artículo, que los datos quizá no eran del todo fiables, que los análisis físico-químicos tampoco. Se les llega a acusar a los investigadores de 2021 que habían utilizado como fuentes de su artículo pues no información científica, no artículos científicos revisados por pares, sino pues bueno, información pues popular, tradición oral, relatos de alrededor del mundo, para explicar pues bueno, pues que efectivamente lo de Sodoma y Gomorra tenía que ver con un impacto de un cuerpo. Claro, pero como vieron que la cerámica, la arcilla, toda la construcción estaba casi como fusionada, se había derretido. Pero fíjate, hay un dato que Jaime, has hablado de esa primera teoría de que ocurriría ese meteorito en el año 3123 a.C. y esta gente está hablando del 1650 a.C. Ojo, porque tenemos casi 1500, vamos a tirar hasta 2000 años de diferencia. Y si hubo un meteorito y después ha podido haber un bólido que destruyese estas zonas, puede ser un doble cataclismo. ¿Tú no sé si tienes alguna noticia al respecto? Bueno, yo sí que he encontrado otra posible teoría que, de hecho, si nos basamos en la sociedad de esa zona, podemos encontrar que durante miles de años a lo que se dedicaban era a la minería, tanto de sal, efectivamente, porque son suelos con mucha concentración salina, y también donde había muchas minas de betún. ¿Existe la posibilidad de que la alta concentración, el suelo tan saturado de sal, esto es una pregunta para ti, Rafa, con ese betún que sabemos que es tan inflamable, con algún tipo de movimiento sísmico, produjese una explosión en aquel momento? Esa es otra de las teorías que sí que están lanzando los científicos. Sí, yo creo que no. Porque lo habríamos documentado en otros lugares, este tipo de accidentes. Y explosiones asociadas a explotaciones salinas, la verdad es que no hay, ¿eh? Otro caso sería que, bueno, extrajeras la sal de minas muy profundas en el subsuelo, que hubiera alguna bolsa de gas, etcétera, ¿eh? Pero aún así no suele ser lo más habitual, ni mucho menos, ¿eh? Así que yo te diría que no. A mí la hipótesis del impacto me gusta bastante, porque cuando tú observas las fotografías que han aportado los investigadores de estos nanodiamantes, de estos cristales, de estas esférulas, efectivamente las esférulas que tengan forma esférica, ya nos está hablando
rozamiento, de ¿no? una En el- posibilidad, claro. claro, de un desplazamiento por el aire, de una posibilidad de impacto real. Y además tenemos eventos que hemos podido ir rastreando a lo largo del tiempo que están asociados a la desaparición de culturas, es decir, fin del mundo a nivel local. Podemos irnos al otro lado del mundo, a América del Norte, a la desaparición de la cultura Clovis, que es una cultura que desaparece pues, hace unos 13.000 años. Y allí también tenemos lo que algunos investigadores están definiendo como cadenas de cráteres de impacto. Pero es que hay muchísimos. También con alta concentración de nanodiamantes, cristalizaciones de minerales que solo se dan en altas presiones y temperaturas, altas concentraciones de iridio, que es un material que es poco abundante en la superficie terrestre. Así que bueno, todo encaja y cuando empiezas a encontrar cráteres de impacto y estos materiales, oye, pues parece que todo parece alinearse en una dirección, que es que allí cayó algo del cielo. ¿Qué es lo que pudo caer? Pues mira, se ha podido rastrear que podrían ser fragmentos de un cometa, que es un cometa que hace pasos periódicos en la proximidad del Sol, es el cometa Encke, que es un progenitor de las Táuridas, de parte de las Perseidas, así que, ¿por qué no? Podría ser. Incluso, si tomamos una hipótesis puramente arqueoastronómica, y así como hemos comentado la hipótesis arqueoastronómica de la tablilla con la escritura cuneiforme, nos podríamos ir al mismo Göbekli Tepe, que hemos comentado en este programa en alguna ocasión. Claro, allí tenemos, según esa hipótesis arqueoastronómica, el registro de un evento que nos coincide con esos aproximadamente 13.000 años, pues de fin del mundo. De fin del mundo, donde en Göbekli Tepe no, están refiriéndose a un impacto de ese cometa Encke, pero en América del Norte. Lo que pasa que la nube de escombros habría provocado una suerte de invierno nuclear, pues arruinando las cosechas en buena parte de la Tierra, etc. Así que, bueno, de vez en cuando tenemos registros que parecen indicarnos que efectivamente el fin del mundo, porque nos ha caído el cielo sobre las cabezas, se ha ido produciendo. Y de la misma manera podemos remontarnos a otros posibles impactos de asteroides, aniquilando poblaciones enteras. En Sudamérica también tenemos la región del Chaco, en donde pues tenemos meteoritos que proceden de un... Claro, el nombre es precioso campo del cielo, ¿no? Porque son meteoritos metálicos que proceden allí, hay miles de ellos. Y claro, allí las tradiciones locales recuerdan aquel evento catastrófico como que el sol lloró. Lágrimas de metal, es muy bonito. Bueno, respecto a esto, me he quedado impresionado cuando he leído el dato. Cuando reflexiona, dice, ¿qué temperatura puede alcanzar un bólido al acercarse, ¿no?, a ese punto del núcleo? Ojo, el dato. La temperatura del foco de ese bólido puede alcanzar 16,6 millones de grados centígrados y 330.000 grados a una distancia de 1 kilómetro de diámetro. Y esta duda, Rafa, que lo exponen los especialistas, dicen, rara vez un meteorito golpea la Tierra por la mañana. Bueno, no estoy de acuerdo. Un meteorito golpea la Tierra... Esto es el informe que han hecho contra este primer informe. Dicen, rara vez los meteoritos golpean la Tierra por la mañana, por lo cual no entendemos cómo un pequeño cometa entró en la atmósfera desde detrás del Sol. No, bueno, yo creo que esto está mezclando diversos conceptos, por supuesto. A ver, que venga desde detrás del Sol sería imposible. Yo lo que entiendo es que tú no seas capaz de ver un meteoro que luego se transforma en meteorito porque te viene con el Sol detrás. O sea, el meteorito nos viene a contraluz, entonces tú estás cegado y no ves ese cuerpo que va acercando. Pero no solo nosotros, sino los sistemas automáticos de detección tienen ese problema. Si un cuerpo viene de la dirección en la que está el Sol, pues es muy probable que nos pase desapercibido. Pero esto de que por la mañana o por la noche... No, esto no. No digo, igual O sea, tiene algo que ver con... No. O sea, claro, la con Tierra, el movimiento la terrestre. Tierra está en no sé. rotación. La Tierra está en rotación sobre su propio eje y está en traslación alrededor del Sol. Y entonces los meteoritos que tienen una procedencia mayoritariamente de cinturón de asteroides, pues nos van a ir cayendo de manera pues homogénea, por llamarlo de alguna manera, tanto de día como de noche, y de hecho pues vamos teniendo más registros de impactos de meteoritos en época totalmente actual. Incluso actualmente ya tenemos filmaciones de cómo un meteorito impacta en la entrada de una casa gracias a una cámara de seguridad,
y es espectacular ese vídeo porque bueno, incluso se ha recogido el sonido, bueno, es realmente impresionante y recomiendo a todo el mundo que lo repesque porque francamente ver esas imágenes, el sonido, cómo golpea y te puedes Claro, imaginar… la casa se va a tomar por saco. Claro, ¿no? es una roquita muy pequeña, entonces pues no, deja el cráter evidentemente muy pequeñito en lugar de impacto, pero te puedes imaginar a ti mismo en la puerta de tu casa con las llaves abriendo y te cae un meteorito encima y eso a plena luz del día, por lo tanto los meteoritos caen tanto de día como de noche y cada día se estima caen pues una media de 100 toneladas de meteoritos al día. 100 toneladas O sea, de meteoritos claro, al día. O es sea, que mucho. ese mercado de meteoritos es cierto. Sí, claro, por supuesto. Hay cazadores de meteoritos que se dedican única y exclusivamente a viajar por todo el mundo. En cuanto salta el aviso de que en tal región ha habido un impacto de meteorito, se van para allá. Jaime. Con los bolsillos llenos de dólares para pagar en efectivo. Bueno, por yo no me supuesto. imagino al Los meteorito calculando. No, pues que ahora son Vaya las que 9 de la mañana en Nueva York. No. No. A ver, no. Aquí lo que están proponiendo no es ese horario, sino yo deduzco que por la inclinación o lo que sea, pues igual si está más expuesto hacia el sol, tiene. No tengo ni idea yo de este tema, No. pero esto es pues ese segundo informe científico. Que no te líes, Nacho. Que esto es 22 de abril de 2025. que es el último. Una bengala se ve más por la noche que por el día. Pues aquí es exactamente lo mismo. Pero que no me líe, que no se líe la gente que ha escrito esto. Bueno, bien, pero es que esa gente, a esa gente le han pagado por hacer un estudio que confronte otros estudios y tienen que sacar teorías de la manga. Pero lo cierto es que si tú ves una luz en el cielo, cuanta más oscuridad hay en el cielo, por eso las estrellas las vemos de noche, más vas a poder verlas. Es que es muy sencillo. Jaime, que soy consciente, pero aquí como estamos todo el día con las fuentes, yendo a las fuentes, Pero porque es de- pues esos las eran fuentes de de la- meteoritos en este caso ponen en duda según qué caen- circunstancias. caen- y como caen tenemos de la día gafa como de noche esto es como y dicen, no hay problema. 16,6 millones de grados. Pues Bueno, mira, es una yo temperatura- no sé esta temperatura, va a poner el dedo, no lo sé. Es muy alta, porque piensa una cosa, o sea, la fotosfera, la piel del Sol, está a unos 5.000 grados. Entonces, una temperatura de millones de grados en un impacto de meteorito es demasiado alta. Pues por eso dicen aquí, otros dicen, es bastante improbable que supere los 300.000 grados. Bueno, Pero es bueno, que, que me es que, parece es que eso. es que 300.000 grados también es muchísimo. ¿A cuánto has dicho que está el sol? A 5.000. 5.000. La parte externa, La parte ¿no? externa. En la parte interior del Sol sí que tenemos temperaturas de millones de grados. Y Por, luego la por corona eso solar también. lo equivalen Pero- con todo el tema pero- de las masas de las bombas atómicas. Claro, pero claro, ahí no llegamos a esas temperaturas tampoco tan elevadas. ¿Mm? Así que bueno, No, pero- es un poco sorprendente ese estudio, me lo tendrás que compartir porque que digan que caen más meteoritos Esto lo he descargado directamente de la revista Nature, que es el aprobado por pares, que es el informe científico. Esto es del 22 de abril del 2025. reciente. De la Universidad Miskatonic. Sí, y este es, y 2 días después, el 24 de abril, ya es cuando hacen esta resolución y se retractan de ese artículo del 21 Claro. diciendo pues sí, que puede ser erróneo y entonces lo invalidan directamente en la científica, Claro, en la sí, sí. revista. En Nature pues se retractan, ese Normal. artículo resulta retractado porque claro, no hay tanta polémica, incluso los autores del primer artículo llegan a hablar de caza de brujas de alguna Sí, manera, sí, lo sí, cual sí, ya sí, te lo está dicen. hablando de alguna presión. Dicen ¿no? que es una caza de brujas contra ellos por haber ido a esa zona, haber investigado y el intentar sacar hallazgos arqueológicos bíblicos que son Claro. tan bonitos. Pero es que piensa una cosa, Nacho, esto ocurre siempre. Con este caso de la cultura de Clovis, también lo mismo. Hay investigadores que están a favor de esas evidencias de impacto y luego, desde el ámbito de la geología, pues que no, Ujú. que para nada. Incluso tenemos casos… Y pues, aquí el gran encontronazo es entre arqueólogos y geólogos. claro, arqueólogos, geólogos, astrónomos. Aquí pues hay a veces guerras por publicar intereses económicos ocultos para conseguir subvenciones o no. En fin, es un tema bastante complejo. Y cuando estamos hablando de temas bíblicos, pues ya estamos tocando cuestiones de fe y es un tema muy sensible. Claro, pero vamos a ver. Yo, hasta lo que. Me encanta cuando Jaime dice, Vamos "Vale, a ver. está Hasta bien". lo que he podido estudiar para este programa, el señor sumerio que dejó constancia de su observación de los astros y del cielo en esa tablilla circular, llegó a precisar que la línea recta que surcó esa luz que él veía que se movía a gran velocidad delante de las estrellas pasó
por la constelación de Piscis, que él llamaba Apis, después Pegaso y después llegaba hasta Aquila, que es cuando él la pierde, pero se sabe que la vio durante 5 minutos. Que la datan en el 700 antes de Cristo. Bueno, esta inscripción. Y el hecho es en el 3123. Pero es que ha llovido y han caído algunos meteoritos. Habría que ver si en el 700 antes de Cristo todavía había alguien escribiendo en cuneiforme. Bueno, pues claro, sí. Es que esa es otra historia. Hablar con ellos. Sí. Es que la cultura sumeria teóricamente es anterior a la egipcia. Sí, por supuesto. Con lo cual estamos la entrando en el cuneiforme- terreno de la datación del tiempo. No, pero No, incluso es que pueden ser eventos similares. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Jaime. O sea, yo no dudaría en lo más mínimo de la precisión de esa observación. Porque lo hemos visto muchas veces en la Edad Media, observaciones que parecen exageradas, que parecen, esta gente, pues directamente, eso, se está inventando datos y luego a la que hemos ido avanzando en el conocimiento de este tipo de objetos, los cometas, los meteoros, los meteoritos, hemos visto que observaciones que parecían una exageración, un auténtico disparate, pues resulta que son absolutamente reales y que estos escribas de la antigüedad, estos cronistas, nos están relatando de manera fiel lo que vieron en el cielo. Así que yo confío plenamente en esa trayectoria, en esas posiciones estelares, pero sin ninguna duda, porque lo hemos visto precisamente aquí en España con observaciones del cometa Halley en cuanto a trayectorias, dimensiones de la cola, posición en el cielo con una precisión absoluta. Y en otros casos de otros cometas de la antigüedad, en la Edad Media, testigos recogidos también aquí en España por monjes que han visto grandes bólidos desintegrarse en el cielo, que además coinciden con pasos de este cometa Encke, que al parecer tiene cierta debilidad por generar meteoritos que impactan contra la superficie. Así que yo no pondría en duda en ningún momento la precisión de esas observaciones astronómicas. Hombre, es muy bonito el poder hacer también programas o investigaciones sobre todos los temas bíblicos, porque es ese origen de la creación, ¿no? de esos primeros libros que tiene el Antiguo Testamento. Y a mí me parece muy deseoso como arqueólogo el poder llegar a un yacimiento y poderte encontrar estratos diferentes que te puedan arrojar luz, decir, pues es que esto posiblemente, pues existió. Claro, aquí jugamos también con el paso del tiempo, el paso de la historia, la creación, de cómo se van. Al final, yo cuando hablo de todos los temas bíblicos, claro, pues cuando dicen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no es que bajasen las palomas para dar voz con esas lenguas de fuego, simplemente es una interpretación con un medio racional tuyo para que entiendas esa proeza milagrosa que ha existido. Y claro, también le tenían que dar diferentes connotaciones. El peligro de mirar atrás, de ese momento, no es que al girarse se convirtiese en sal, sino seguramente fuese hacia esa ciudad, hacia esa zona donde ocurrió el desastre. Las lenguas de fuego y el azufre que acabaron con una ciudad, pues aquí lo estamos viendo que puede existir con una explicación natural. Pero vamos a ver, Nacho. Si tenemos a un señor en la época que ve algo en el cielo que cubre justo la trayectoria que pasaría por encima de estas ciudades. Tenemos el vestigio de ese bólido que explota en Austria y hace que se cree ese desprendimiento, por eso no existe el cráter, que 3.000 o 4.000 años después los geólogos que estaban sorprendidos por esa formación geológica achacan a ese meteorito o asteroide o lo que sea, a ese bólido, ¿vale? O sea, el hecho existe. La cuestión... Yo no te he dicho lo contrario. No, pero es que el informe es que bueno, no me extraña que Nature se ha retractado porque, en fin... Bueno. Aquí estamos tirando toda la información que hay. La cuestión es, de si cae en Austria ese bólido, o si explota, mejor dicho, encima de la cordillera de los Alpes, generando esa devastación, si hubiesen sido los fragmentos de la explosión los que hubieran arrasado Sodoma y Gomorra, tendríamos un resto que podríamos seguir hacia atrás y en circular a lo que sería la trayectoria del cometa. No los tenemos. Bueno, lo que pasa es que hay el mar. Pero, sí, está, claro. hay bastante mar. Pero sí que es cierto que hay teorías que dicen que realmente no fue la explosión encima de los Alpes lo que genera que Sodoma, Gomorra
y estas ciudades se quemen, sino restos de ese cometa que al caer no generaron cráteres, pero generaron unas temperaturas de hasta 400 grados. Claro, si tú no tienes una explosión, no vas a tener un cráter, pero si te está cayendo literalmente material incandescente hasta el punto de que el suelo, lo que es a la altura del suelo, se calienta a 400 grados, obviamente ahí va a morir todo bicho viviente que haya. Y no va a destruir, digamos, como una explosión nuclear. Por eso se han encontrado los restos de Sodoma. Y por eso los arqueólogos han podido llegar a la conclusión de que esa ciudad fue abandonada de forma inmediata y sin ningún tipo de razón. No es que fuera abandonada, es que se quemaron. Es que cayó material incandescente de la atmósfera. O sea, aquí al final ante lo que estamos es ante un suceso real, un fenómeno natural que en los textos sagrados, en la Biblia, bueno, pues se ha identificado como la ira de Dios. El ejemplo del castigo hacia llevar la contraria. Claro, haciendo la etiología. El símbolo del pecado, tú pecas, pues ¡pum! Aquí tienes Sodoma y Gomorra. Claro, pero la historia está en que en aquella época eran incapaces de explicar de forma científica, como podemos hacerlo hoy, lo que era entonces no, es la ira de Dios. O sea, vamos a ver, si del cielo cae fuego, es que solo puede ser Dios. Por supuesto. Por lo cual, yo es que creo que, no, como decía Rafa, si no ponemos en duda esta observación, yo creo que es complicado poner en duda que el suceso ocurrió. Podemos también decir, hombre, esto es como el diluvio universal, que quizá fue unas inundaciones y murió mucha gente, pero no se anegó toda la tierra, ¿no? Y que quizás las ciudades no fueran totalmente destruidas, pero sí que supusiera un pequeño bombardeo, ¿no? O pequeñas zonas en las que sí que hubo muchos daños. Ahí ya lo que exageraran o no habría que verlo. Bueno, del territorio que ellos conocían y dominaban. El mundo no estaba descubierto. Siempre pienso en fin del mundo local. Claro. Sí. Pues como aquí, es decir, el fin del mundo, pues ya sabemos dónde estaba, en Galicia, en el fin del mundo, en Finisterre. Pues ahí sabemos que no podía existir nada de la creencia más allá de esa tierra. No podía existir nada más allá del estrecho de Gibraltar. Ningún barco se le ocurría adentrarse en el océano, porque entonces no volvería, porque son tierras inexploradas donde no hay nada. Hay vacíos, hay abismo. Claro. ¿Y esto es lo que nos presenta? Bueno, hasta ahora estamos hablando de las teorías del qué pudo ser lo que ocurrió, del cómo, pero en realidad lo que nos cuenta la Biblia en ese pasaje es el por qué, ¿no? Estabas hablando de esa ira de Dios por el pecado, por el abuso un poco hedonista, ¿no? de la vida. Y además hay el siguiente capítulo, o cómo acaba toda esta aventura, esta tragedia, es que la mujer de Lot se convierte en sal. De hecho, arqueológicamente y geológicamente también existiría una prueba de ello, que es la conocida como la columna de sal, que está pues además bastante cerca del santuario que habéis nombrado antes, donde se encuentra esta cueva de Agios Lot en Israel. Y bueno, pues efectivamente, si lo buscáis, es una columna que tiene forma de mujer con túnicas, y esto alimenta esta teoría de que se utilizó en la Biblia para ejemplificar, como un símbolo de que, al final, contra el castigo uno puede reaccionar de diferentes maneras. ¿Por qué castigaron a la mujer de Lot? Por algo tan humano como tener nostalgia y por no tener gratitud hacia Dios, que al final les ha enviado a esos ángeles para salvar a esta familia. ¿A ella qué es lo que le provoca? Me parecería muy interesante que pudiéramos analizar la psicología de todo esto, de por qué esta mujer la ponen como ejemplo de algo malo cuando tú estás teniendo que salir de tu casa y abandonarlo todo. Que lo hemos visto este año, a lo largo de todo este año aquí en España, pues con las inundaciones de la Dana, lo hemos visto con los incendios también. Pero es que están atentando contra, por ejemplo, tu identidad, ¿no?
es tu hogar, tu pasado, tus raíces. Tienes un apego emocional a todo aquello y te están diciendo que, bueno, simplemente si quieres, o sea, solamente si quieres salvar tu alma, vas a tener que abandonar todo eso. Con lo cual, imaginemos a esta mujer en un sentimiento de injusticia brutal, con una necesidad de mirar atrás y encima en una localización que, si buscáis esa columna de sal, está al borde, digamos, de un barranco donde se puede ver a lo lejos kilómetros y kilómetros y kilómetros, y probablemente allí estaba su ciudad, su población, quemándose en ese mismo instante. Entonces me ha parecido interesante, metiéndole todas estas variables a la inteligencia artificial y hablando de este pasaje del Génesis, hacer un breve texto como si fuésemos esa esposa de Lot. Uh-huh. A ver. Para que la entendamos, ¿no? Para que nos podamos convertir por un momento en esta Para en que nos esta terminen de excomulgar. Vamos a convertir. No. Bueno, hay que dejar claro que esto es una metáfora, la columna de sal, no va a ir alguno con un pico a ver si hay hueso dentro. O sea, que me viva alguna y se va a picotear. Si alguien quiere investigar, por lo menos que vaya con un georradar, ¿no? O con un... Hemos encontrado el húmero. Métodos no invasivos, por favor. Bueno, no, además está vallado, no se puede acceder, aunque en teoría, bueno, hay gente que sí que se cuela, pero sí que está, Oye, ¿y estará está cubierto protegido. por está si llueve protegido. o qué? Porque si llueve la sal... De tus lametazos. No, si llueve igual se quedan sin columna. Pues seguro, ¿No? claro. Claro, Se irá Salvo que llueva disolviendo con el agua. Agua salada. Poco llueve ahí. Bueno, ¿qué te La dice? mujer de Lot. Madre Vamos mía. a meternos en su cerebro por un momento, ¿vale? Y nos trasladamos a ese barranco en Israel. Nunca fui buena para las despedidas, ni siquiera ahora, cuando el cielo se rompe en dos y la tierra parece querer tragarnos. Puedo arrancar de mí lo que fui. Caminamos deprisa y cada paso es una herida, porque siento que dejo atrás algo más que piedra y fuego. Dejo mi nombre, dejo mis recuerdos, dejo mi casa. Lot no me mira, no se atreve. Él siempre supo arrancarse de raíz, ir donde le dijeran. Yo no. Yo crecí en Sodoma. Aquí están mis risas, mis amigas, las historias que contábamos. Sé lo que dicen de la ciudad, sé lo que murmuran los ángeles. Pero también aquí hubo amor, también hubo belleza. La voz sigue resonando en mi cabeza, no mires atrás. Pero ¿cómo no mirar si mi vida entera está allí? ¿Cómo no mirar si mis manos aún sienten el tacto de las paredes que levantamos? La tierra tiembla, el aire arde, las niñas corren adelante y yo me quedo atrás. Como siempre, como todas las veces que fui sombra y no luz. Lot tira de mí, pero no entiende. Él piensa en obedecer. Yo pienso en recordar. Esto lo encontraste en un viaje en una tablilla con uniforme, ¿no? Has dicho, o sea, el texto. Bueno, sería maravilloso. Además, algunos textos antiguos pues tienen esa épica y ese sentimiento. Que muy bien. Claro, al final utilizan Espera, estas que ahora Jaime te va a evidencias, decir, pues a mí me ha hecho lo que dijo Lot. También lo tengo aquí, ¿eh? Si quieres. No. Lo que Pero- pasa es que sí que es verdad que si buscamos el porqué de Dios, no queda claro cuál. Bueno, no queda claro, no se sabe cuál es el pecado que cometían los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Realmente no se dice, sí. Ha sido la literatura posterior la que Claro. le ha dado determinados De significados, hecho, ¿no? ellos interpretaron, ya en la antigüedad, interpretaron que los pecados tenían que ver con el tema sexual, Ujú. con la homosexualidad. De ahí que se hable de sodomitas, ¿no? Después, utilizando que esa raíz. sodomitas son los de la localidad. Sí, claro. Entonces ahí aparecía la sodomía. Pero ojo, porque aquí en este caso serían los sodomitas cometiendo sodomía. Claro. Lo que pasa es que no está, realmente eso fue una Espera, me acaba de interpretación. reventar el cerebro. Claro, Perdona, hay una tesina Ujú. que muy interesante de un chaval, porque lo tengo por el ordenador, donde él habla, dice atención, dice, es que los sodomitas cometían sodomía. Y aquí y él pone, ha hecho un estudio muy interesante donde aparece, la primera vez que aparece la sodomía como
una asociación hacia la homosexualidad es por medio de Agustín de Hipona, San Agustín, en el siglo IV. Porque hasta ese momento no había ninguna palabra que indujese a ese pecado que tenía la Iglesia. Y ahí es donde, por medio de estos textos de Sodoma, Gomorra, lo van asociando. Y por eso, es lo que aparece, que no hay palabra en el Antiguo Testamento que señale ninguno de estos hechos. Claro, sin embargo, hay otras interpretaciones, normalmente más que cristianas, pues serían más interpretaciones hebreas, que lo que dicen es que realmente lo que molestó a Dios era que los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra, pero concretamente más de Sodoma, no fueran hospitalarios. Y esto se debe a que el pueblo hebreo, hasta que se estableció, realmente era un pueblo nómada. Muchas de las tribus, por ejemplo Abraham y Lot mismo, eran pastores, ¿no? Entonces parece ser que aquí se hace una comparativa entre la vida en el campo, la vida en la naturaleza, la vida del pastor, en la que es Dios el que te provee para sobrevivir, y es una vida más pura, frente a la vida en las ciudades, donde pues hay perversión, hay delincuencia, hay bajos instintos, bueno, pues todo ese tipo de cosas que depende de la moralidad de cada uno, se consideran pecado o se consideran que no están bien. Entonces, ahí se mezcla un poco el hecho de que cuando llegan los ángeles, los ciudadanos de Sodoma no los quieren acoger, ¿no? Quieren hacer cosas malas con ellos. Y por lo tanto, tenemos esa vertiente, esa interpretación hebrea de que no eran tanto los pecados que cometían los sodomitas, sino el hecho de que no fueran capaces de compartir o de acoger al extraño, como sí que las tribus nómadas hebreas que estaban por esa zona hacían cuando se encontraban a alguien desvalido. Ahí tenemos esa doble interpretación, la del cristianismo y la del judaísmo. Bueno, yo creo que son válidas las dos. Al final algo cabreó al Señor y les tiró un cometa. Bueno, me parece que es muchos estudios, ¿no? Y muy interesante el profundizar en todos estos textos. Pero fíjate, ¿no? Al final lo que está haciendo es ese pecado. Hace unos días, cuando hablábamos de esos animales, criaturas, ¿no? Monstruosas, bueno, pues hacíamos una comparación también cuando hablábamos del toro, hablábamos de diferentes animales, de cómo en ese momento, cuando suben a las tablas de la ley, como no bajaban, pues entonces hay idolatría hacia el toro, hacia los animales, ese toro de oro. Y bueno, en cualquier momento se desviaba el pueblo de donde tenía que continuar esa línea. Y al final es lo que nos está marcando estos textos. A mí me gustaría saber, dentro de unos cientos de años, o de miles de años, qué historia literaria se inventan para contar lo que está ocurriendo ahora mismo en esta misma zona de Israel, con gente también huyendo de su pueblo, cayendo en lenguas de fuego. Bueno, pues es como si... Aquí habéis dicho de que ellos, como no entendían, son lenguas de fuego, de otros seres, de otros mundos, un castigo. Pues igual esto mismo ocurre con los ovnis. Dentro de 500 años, cuando hay una explicación, pues entonces en realidad esta gente que se pensaba que eran extraterrestres... Igual dentro de 10.000 años nos explican que los seres humanos se puedan matar unos a otros, y entonces, a ver, efectivamente, como dice Silvia, cómo explican que ahora mismo Israel se esté cargando Gaza como si fuera, como si estuvieran matando mosquitos. Yo no sé si habéis visto las imágenes, pero la verdad es que son preocupantes, y no vamos a entrar en política, pero se están pasando 4 pueblos. Bueno, como no es una competencia nuestra, pero sí, al final es lo que podemos ver todos en televisión. Y simplemente con hacer así un barrido por nuestra mesa, que vemos los momentos bélicos más importantes de los últimos 150 años en la prensa, que tenemos prensa internacional, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las grandes muertes de los presidentes también de este país, todo el tema de ETA, bueno, pues al final vemos de cómo ha sufrido el mundo tanto en tan poco tiempo. En definitiva, Silvia, para ti, ¿qué crees? ¿Bólido, meteorito o literatura? Mucha literatura de un evento real, sí, porque bueno, tenemos las bases ciertas de que hay material de fuera de nuestro mundo. Rafa, ¿los bólidos se pueden prever?
Algunos sí, los que están asociados a un cometa ya conocido, pues eso sí. Incluso pues este cometa que estábamos comentando, el cometa Encke, pues está bien documentado incluso fotografías de este cometa con una nube de pequeños fragmentos del mismo cometa asociados a él. Así que la idea de que quizá no nos impacte el cometa principal, pero algún cuerpo secundario asociado a ese mismo enjambre sí que nos llegue a impactar, es totalmente posible. Y a mí, pues reflexionando sobre todos estos temas, siempre el recuerdo se me va a los Países Bajos, porque allí no tienen muchos monumentos megalíticos, pero tienen unos cuantos. Está muy bien porque se pueden visitar muy fácilmente, porque como no tienen muchos están numerados y entonces es fácil recorrértelos todos. El más grande es el de Borger. Y allí pude pues informarme de una teoría fascinante, y es que, claro, los dólmenes son estos enterramientos colectivos. Estamos hablando de un horizonte temporal de esos 5.000 años aproximadamente, por lo tanto estamos en una época que nos empieza a encajar con lo que estamos hablando hoy. Y allí, pues para explicar alguna posible función de estas cámaras funerarias, pues ellos daban una interpretación absolutamente sorprendente y fascinante, y es que quizá también se utilizaban como refugios antiaéreos. ¿Pero refugios antiaéreos contra qué hace 5.000 años? Pues refugios antiaéreos contra lluvias de meteoritos. Así que Qué rocas bueno. cayendo del cielo y la gente refugiándose en esos dólmenes. Así que es una imagen tan potente y que... ¿quién sabe? ¿Eso puede ser cíclico? Es ¿Quién decir, que sabe? hace 5.000 años hubiese más posibilidad de entrada de meteoritos que hoy. Bueno, si son cometas que son periódicos y van haciendo pasos alrededor del Sol, y cada paso pues ese cometa se va degradando, así que por supuesto hay eventos que son cíclicos. Por ejemplo, la lluvia de estrellas Perseidas de las lágrimas de San Lorenzo, cada año son las mismas fechas. Entonces, claro, imagínate si en épocas anteriores esos mismos fragmentos eran más grandes y algunos pudieran más llegar a virulento podría impactar, ser, pudieran llegar a impactar. Así que es fascinante la idea de que eso se haya mantenido en el recuerdo. Oye, quizás sí, aquí la gente se refugiaba de una lluvia de meteoritos. Qué bueno. Es fascinante, ¿no? Luego, cuando encuentras restos posibles de impacto en Sodoma y Gomorra, en otros lugares de Norteamérica, esa desaparición de la cultura Clovis asociadas a cráteres de impacto, se llama Saginaw, la zona es fascinante, que se pueden ver fácilmente en Google Earth, esos cráteres. Bueno, una idea bonita, ¿no? Un refugio antiaéreo contra meteoritos. Toda esta zona dolménica, ¿siempre están en llano o habéis encontrado en una especie de cortados, como si fuesen accesos a cuevas? No, en cortados no suelen estar o en llano o encima de colinas, posiciones dominantes sobre el horizonte, pero al borde de precipicios no suele haber. Suele haber alguno que está en una zona así más escarpada, en la zona en Francia, en Bretaña, también en Reino Unido, algunos más cerca de precipicios. Pero curioso, lo habitual es en zonas dominantes. ¿Y esos son profundos? Tipo, por ejemplo, los de Antequera. Sí, no es tan grande como el de Antequera, el de Borger, pero bueno, sí, es una cámara que la ves perfectamente con sus ortostatos, con sus losas superiores. Como lo de Bueno. Antequera fuese una cámara ante la caída de la Atlántida, ya sería Claro, bueno, es muy maravilloso. interesante saberlo porque hay un pozo. Y entonces yo diría que es el único que correcto. tienes un pozo, está asociado también a la curación, bueno, tienes la Peña de los Enamorados delante, Sí. bueno, es un paisaje absolutamente alucinante el de los dólmenes de Antequera. Una maravilla. Rafa, amigo, un placer maravilloso siempre hablar de esta arqueología bíblica, esta arqueología también parte fantástica, pero es maravilloso poder traer hacia el mundo real, el mundo de la posibilidad y dar más auge. Es muy interesante, como ha dicho Jaime, coger también estos textos antiguos, coger la Biblia y leer aquellos primeros fragmentos, porque al final es un cuento. Es un cuento que te va narrando esos pasajes que iban contando de abuelos padres a hijos, y es muy bonito el descubrir la historia de esa forma. Sí, tenemos que hacer un tema sobre el Arca de Noé, ese diluvio universal, que por supuesto fue un evento también real, a escala geológica está registrado. Así que bueno, otro fin del mundo a nivel local, y yo te diría que casi continental, que da origen a la civilización actual. Es muy, muy bonito buscar la relación entre la Biblia y ese evento catastrófico global que además está documentado en diversas culturas a nivel de folclore. Bueno, Qué poca información tenemos de algo que ha sucedido hace muy poquitos miles de años.
Sí, es sorprendente cómo vamos perdiendo, pero bueno, es algo que yo creo que por desgracia es inherente a la naturaleza humana. No valoramos lo antiguo y siempre es el impulso de lo nuevo y se tiende a menospreciar y olvidar el pasado, cuando en realidad ahí están las raíces de nuestro presente y por supuesto las raíces y el ansia de futuro. Profesor Arenas, ¿qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Es un suceso natural que nos han contado en la Biblia y, como siempre, pues compatible con la existencia de Dios y que Dios lo haya permitido. Para el que sea creyente, y para el que no, pues se queda en un evento natural que sucedió y que, bueno, pues nos han contado, como digo en la Biblia, de forma más o menos exagerada, pero que ahí están las pruebas. Bueno, pues muchas gracias a los tres y el que diga, Nacho, que de tontadas y datos raros que ha dado hoy. Bueno, pues lo que hemos hecho, siempre me dicen, hay que citar las fuentes. Nos gustaría, bueno, más citar, siempre las citamos, conocerlas. Pues nosotros hemos traído directamente las fuentes más críticas y, bueno, pues hemos visto que hay datos un poco que nos han sorprendido a nosotros y seguro que a ustedes también, pero realmente aquí está en el papel, ¿no? Al final lo sujeta todo. Muchas gracias. Espero que, oye, me ha parecido interesante el desgranar la arqueología bíblica. Y por qué no, volveremos con más. Ha soltado aquí nuestro amigo Rafa ese órdago hacia bueno, lo que teníamos todo el diluvio universal, el arca de Noé, y hay tantísimas cosas por esclarecer que nos encantaría. A mí me gustaría un día proponerles un viaje a la antigua Babilonia, que es maravilloso. Próxima semana más. Un fuerte abrazo aquí en Abismo de Aragón Radio.